Licenciatura en Raíces Hebreas, módulo 1, Historia de Israel. El tema 5, desde Yeshua hasta hoy y lo relacionado con el pueblo. En Revelación 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. En este tema vamos a ir viendo principalmente en lo que nos quedamos la semana pasada, que correspondía a la roca cortada y no por mano. Luego veremos la persecución de los creyentes, los años de la persecución de la Iglesia Católica, el propósito de la serpiente dragón Hasatán con los hijos de Elohim. Luego vamos a tocar un tema bien importante, que vamos a asentarnos sobre el concepto de aboliendo el tabernáculo celestial con edictos y exclusiones, cómo se invalidó la iglesia, el tabernáculo celestial, luego la exclusión de los verdaderos creyentes a través de los concilios romanos, los siguientes 1000 años, desde 1000 a 2022, la teología de la suplantación, sustitución o reemplazo, un poco analizarla desde el punto de vista de dónde nace, cuáles son las evidencias, por qué se plantea este famoso reemplazo, y finalmente vamos a hablar sobre los aspectos de hoy día, del desarrollo principalmente, y por qué hoy día las personas buscan de la raíz hebrea. Vamos a ir al libro de Revelaciones, Agigalut, y nos habla claramente sobre los últimos tiempos, llamado el Aharit Hayamim, en los cuales se vivirán tiempo muy fuerte, llamado la Gran Tribulación, y al igual que los tiempos de Noah, será anunciada las buenas nuevas del reino de los cielos, pero también será anunciado otro reino, el reino de Hasatán, en la cual estarán plagados de blasfemias y de horrores contra aquellos que deseen seguir el camino verdadero, la verdad, que es la Torá, las instrucciones del Altísimo, y la vida, que es Yeshua el Mesías. Yohanan y los otros discípulos y Shalías, enviados de Yah, ven cómo de a poco se van y ven cómo se iban a ir poco a poco contaminando las comunidades con paganismo, herejías, enseñanzas erróneas e iniquidad, que es realmente anomía. La palabra iniquidad significa anomía, sin ley o apartándose de Torá, que escribiendo a todos a que tuvieran cuidado de no ser engañados por falsas enseñanzas, fábulas y estratagemas del mal, a fin de preservar a los escogidos, al pueblo de Israel, y comprender cómo se iba a acontecer en los últimos años. Además, la revelación de Yeshua, que fue escrita por Yohanan, hace toda una descripción del plan del Altísimo con gran detalle y, por otro lado, las acciones del mal y sus diferentes agentes, las bestias que vienen a ser los reinos dominantes y poderes, el falso profeta que viene a ser aquel que trae una religión, el hombre de perdición, conocido también como el antimachía, la serpiente antigua o Hasatán, para que si el hombre iba a adorar, él busca que se adore cualquier cosa menos al Todopoderoso. Su propósito fue desde el principio y ha sido que lo adoren a él, por lo cual empieza con el primer mandamiento de erigirse como una divinidad única en este mundo. Lo ha dicho y lo ha puesto frente al Mesías, por lo cual quiere ser como Elohim y sentarse en el trono de Elohim. Y luego que ha hecho beber el vino adulterado, como dice la Escritura, de sus perversiones a las naciones, prometiéndoles poder, fama, dominio, riqueza, ha querido abolir el segundo mandamiento de que el hombre confía en signos, que el hombre confía en figuras, imágenes, formas de adoración que desvían la mirada del único Elohim.
haciendo que la humanidad tenga miles de dioses, para lo cual ha puesto la idea que la espiritualidad del hombre se satisface con la adoración de cualquier cosa. Ha tomado el nombre de Elohim en vano, poniendo y haciendo cosas rituales, creando un sacerdocio que no corresponde, realizando guerras y matanzas en su nombre, tales como establece la Inquisición. Decir que la salvación viene por la Iglesia, que pueden adulterar la Escritura, cambiar las instrucciones, la Torá, por ordenanzas humanas, abolir el cuarto mandamiento, que es recordar, guardar y apartar el Shabbat, siguiendo con su autoridad venida del adversario, hicieron de este mandamiento algo ilícito, para que toda la humanidad, y de acuerdo a sus propias palabras, de la SICAR, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, pueden cambiar el día de reposo y además de eso, todas las festividades establecidas. ¿Para qué decir sobre los temas de los mandamientos que los han roto, su autoridad, asesinando a sus familiares, amigos, adulterando y fornicando, robando y levantando falso testimonio, codiciando e invalidando la palabra de Yahweh, vendiendo las indulgencias, bulas y todo mercado con la fe durante siglos y siglos? La advertencia de salir de la madre de las rameras y de sus hijas las rameritas, que salieron de ella, que aunque levantaron sus voces diciendo que protestaban contra el dominio de la Iglesia romana, han mantenido aún a un alejamiento de la Torá, cometiendo iniquidad, anomía, sin ley, sin Torá, creando un evangelio propio, haciendo mercancía de las personas, creando un clero fraudulento con hombres que ni temen a Elohim, ni menos respetan su palabra, porque con sus actos y acciones ha manchado a personas con ignorancia, suplantando el poder del Altísimo con actos de magia, activación de la Kundalini, que es la energía maligna. En este tema abordaremos desde el tiempo de la resurrección del Mesías hasta los tiempos de hoy, recorriendo la historia de persecuciones a los que han buscado y quieren seguir la Torá. Y veremos en todo este caminar también cuál será la historia que debemos vivir, los que sobrevivimos y la que queda por seguir hacia adelante. Vamos a volver a la roca cortada y no por mano, en Daniel 2, 34, 35. Y le dice: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin ninguna mano. Golpeó la estatua en sus pies hechos de hierro y barro y totalmente los redujo a polvo. Y entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron molidos a polvo y se convirtieron como paja menuda en el verano. Y la violencia del viento los voló sin dejar trazas. Pero la piedra que había golpeado la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la tierra. La palabra del profeta Zacarías aún no se ha cumplido, pero por todo lo que está sucediendo, cobran hoy día mayor significado que nunca. He aquí, el día que Yahweh viene, y en medio de ti será repartido tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se repartirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vendrá Yahweh, mi Elohim, y con todos los Kadoshim, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Y esto lo dice en Zacarías 14, 1 al 4, 5 y 9. Amén, sí, ven Señor Yeshua, dice en Revelaciones 22, 20. Todo esto es parte de lo que se ha dado y fue anunciado en diversas formas, que al tiempo del hombre tiene una fecha en la cual será restaurado todo como al principio, y que luego
que se manifiesten todos los reinos será un nuevo reino, pero que no tendrá fin. Vamos a la persecución de los creyentes en Yeshua. La comunidad o congregación en Jerusalén al principio fue formada por los de la circuncisión, israelitas judíos. Luego vinieron los gentiles o creyentes no judíos de otras partes del mundo, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaban desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén. Por su parte, en un documento histórico del segundo siglo, se nos confirma lo que es evidente en Geburó Hechos, que Jacob, el hermano de Yeshua, vino a ser el Nasí o el presidente del movimiento de Yeshua. Pero luego de la muerte de Jacob, Egesipo, el historiador, menciona por Eusebio y nos informa que los apóstoles seleccionaron a emisario Simeón, pariente de Yeshua, como Nasí o como príncipe o líder principal del movimiento. La lista es completada por Epifanio, quien menciona los siguientes 12 líderes judíos que se mantuvieron al frente de la comunidad en Jerusalén, hasta la Segunda Guerra de los Judíos entre el año 132 y 135. En esta lista aparecen los siguientes creyentes en el Mesías, todos de la circuncisión o judío: Sadí, Zaqueo, Tobías, Benjamín, Johanán, Matías, Felipe, Séneca, Sadí, Efraín, Yosef y Judá. Esto significa que siempre hubo una presencia judía en lo que fue conocido entre los creyentes, tanto judíos como gentiles, como una comunidad primitiva, al menos hasta el año 135, es decir, la primera parte del segundo siglo. Cuando en el año 130 el rabino Akiva nombró a Bar Kokhba como el Mashiach de Israel, los líderes del movimiento de Yeshua, viendo el terrible daño que se hacía a la causa judía con tal nombramiento, se separaron de aquel ejército y se refugiaron en las montañas de Pelá, como había ocurrido en el primer siglo durante la innecesaria guerra contra Roma, levantada ilegalmente por los líderes de los fariseos celotes, siguiendo la profecía de Yeshua, Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13. La derrota de los ejércitos de Bar Kokhba no se hizo esperar y al final Akiva y sus discípulos, así como del propio Kokhba, fue una de las más innecesarias y humillantes derrotas jamás sufridas por nuestro pueblo. Jerusalén fue retomada por los romanos y cambiado el nombre, así como la tierra de Israel, a la cual ahora los romanos dieron el nombre de Palatinos o Palestina, en honor a los dioses filisteos, y desde ese tiempo se quiso borrar el nombre del pueblo de Israel y pensar que Palestina era su nombre. A partir de aquí, todo lo que oliera o tuviera algún sabor judío era visto como potencialmente dañino para Roma, y fue en este contexto que los creyentes de origen gentil iniciaron formalmente su desconexión histórica con los fieles de la circuncisión, algo muy triste para aquellos creyentes que en su mente piensan que Israel fue desechado, como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Los judíos no podían entrar en Israel, ni mucho menos visitar Jerusalén, pero los llamados cristianos gentiles creyentes en el Mesías en el principio les fue permitido. Esto creó una situación muy favorable para su subsistencia, probando al emperador que ellos no tenían nada que ver con los judíos ni con Israel. Esto en sí era negar al olivo natural. Para esa época, el obispo cristiano de Roma nombró a un creyente no judío su representante en Jerusalén, y desde entonces la separación de los cristianos de sus raíces judías fue el hecho establecido. Y luego sabemos muy bien en el concilio de Nicea, para el año ya 321 al 323. Los años de persecución por la Iglesia Católica. En el año 330, después de la Era Común, el padre de la Iglesia, Epifanio de Salamis, da una descripción detallada de la nueva fe, no en Yeshua, sino en alguien llamado Jesucristo, alguien llamado Jesús o el Cristo, quien nada tenía que ver con el pueblo de Israel judío, puesto que ya se recorría en el mundo que los judíos y solamente ellos habían muerto a este Jesús, por lo que nada se tenía que hacer, y por otro lado, a aquellos creyentes que seguían la Torá, se les condenaba por estar judaizando, algo que ustedes han escuchado mucho.
Hago mención en primer lugar que el nombre de Jesús es un nombre que viene de Yehosus, una transliteración de un nombre hebreo, Yeshua, que significa salvación de Yahweh. Por lo tanto, cuando se cambia el nombre, además se cambia la esencia, es decir, ya no es israelita, judío, hebreo, sino que le pertenece a Roma. Por lo cual, en este sentido, es un personaje muy distinto y el término Cristo viene de Cristo, que significa untado o aceitado, debido a que en la cultura greco-romana no existía este concepto de Mashiach, ungido para una función o un propósito, como era el hecho de un rey, de un sacerdote, o lo que podría ser también un profeta. Queda en esto por eso que la palabra Jesucristo es una invención romana y nuevamente no tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach. Después del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, los judíos aceptan a los creyentes en Yeshua en su sinagoga. Pero en el año 130 se decretó que estos eran herejes y por lo tanto aquellos que se seguían las enseñanzas de Yeshua HaMashiach no encontraron ni cabida ni en los judíos ni menos en los nacientes cristianos, por lo cual debieron ir haciéndose a un lado en todo este sentido. Ahora, vamos a Revelaciones. En Revelaciones, y el propósito de la serpiente dragón Hasatán con los hijos de Elohim. Y en Revelaciones nos habla directamente en el capítulo 12, 13 y 17. Dice que cuando Hasatán, el adversario, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz. Pero a la mujer le fue dado 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Luego la serpiente se airó contra los hijos de la mujer, que en este caso era la nación creyente en el testimonio de Yeshua y de la Torá. Ahora, una cosa bien interesante tiene que ser cómo se hizo la abolición del tabernáculo celestial con edictos y exclusiones. Vamos a ver, interesante, que se le dijo a Moshe que hiciera un tabernáculo de reunión de tal forma como lo había visto en el tabernáculo de los cielos. A fin de poder comprender esto, vamos a ir explicando cada una de las relaciones o cómo se le fue aboliendo el tabernáculo celestial con la práctica pagana de la iglesia romana y luego con muchas otras iglesias rameras de Roma. Al entrar en el atrio, es decir, en el lugar que solo podían entrar los Cohen, los sacerdotes, había un camino que llevaba desde el exterior a lo más interior. Por lo que para poder comprender cada uno de ellos, vamos a ir avanzando desde la cortina hasta el lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo. La puerta o cortina nos habla del Mesías, que es la puerta para poder entrar a la presencia del Altísimo. El altar de ofrenda quemada es el lugar donde está el sacrificio de Yeshua por todo. Por lo cual, Él es nuestro caparot, que encubre todas nuestras ofensas y transgresiones a la Torá de Yahweh. El lavacro, simbolizando nuestra debilidad, nuestra inmersión, para poder acceder y entregar en el tabernáculo Elohim. Al interior del lugar Kadosh apartado estaban los siguientes elementos: la menorá o lámpara, de 7 lámparas de aceite, que representaba el espíritu de Elohim, y además de eso, también en Apocalipsis, el Mesías está entre ellos. Y esto es muy importante para el estudio, entender que el Mesías ya está en el tabernáculo celestial. Los panes de propiciación es la palabra de Elohim, es su voluntad, es el pan que nos da todos los días y es el maná de los cielos. El altar de incienso es donde ascienden las oraciones puras, puesto que del altar del sacrificio se sacaba el fuego para que pudiese encenderse el altar de incienso. El olor grato. Nos referencia esto también con el ángel en Revelaciones cuando habla de las oraciones de los Kadoshim. Y finalmente, al interior de Makon Kadosh, Kadoshim, el lugar apartado, está el arca de la alianza o pacto, en la cual encontramos las Divrei Aserot, las 10 palabras o mandamientos, que es el pacto que hace el Eterno con su pueblo Israel. Y luego, con eso, está el maná de los cielos, un homer de medida de una vasija, la cual, para testimonio de todo, que su palabra viene de la boca de Yahweh, y la vara de Aarón, donde testifica que esta vara que reverdeció representa al Cohen Agadón. ¿Y cómo se invalidó la iglesia, el tabernáculo celestial?
La Iglesia romana, y además después, y su sistema pagano, se impusieron e invalidaron el tabernáculo celestial de la siguiente forma, y luego veremos la historia. Ellos se autodenominaron como la puerta y además instituyeron el pecado de los nicolaitas, es decir, haciendo una estructura clerical y nadie podría entrar sino a través de ella. Vea más adelante los edictos y concilios. Invalidaron el sacrificio de Yeshua, haciéndolo inválido a través de la Eucaristía. Eso que dice te damos gracias. Cada vez que se hace una santa cena, se invalida, pues en este caso, lo que se está transustanciando o sustanciando con el sacrificio de Yeshua, además se está ridiculizando el martirio de Yeshua, exhibiendo como derrota y no como una victoria de la muerte a través de la resurrección. Transformaron la tevilá, la inmersión en el bautismo, mojar a niños que aún no tienen discernimiento del bien y el mal, haciendo que la confesión de los pecados y además poder entrar en el pacto del Eterno no fuera efectivo. Cambiaron el recibir el espíritu de Elohim Yahweh, diciendo que ellos son el vicario Filis Dei, representante del Hijo de Dios, tomando la autoridad del Ruach HaKodesh. Cambiaron los panes de propiciación, que es el maná de los cielos, la Torá, por las fábulas, las homiléticas o los sermones morales y sin enseñanza de Torá. El altar de incienso lo cambiaron en los confesionarios y los intercesores, tanto católicos como evangélicos, no permitiendo que las personas lleguen directamente en oración, alabanza, adoración ante el Rey de Reyes. Finalmente falsificaron el lugar más apartado, sacando la Torá de sus corazones y además de eso, prostituyendo el sacerdocio y por otro lado, cambiando la adoración al único Elohim verdadero por otras deidades, tomando en vano el nombre de Elohim, no respetando el Todopoderoso y su pacto con Israel. Ahora, ¿qué pasa? La exclusión de los verdaderos creyentes a través de los concilios romanos. La persecución a cristianos en el Imperio Romano se produjo de una forma intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 bajo Nerón y el edicto de Milán el 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron la religión cristiana. La persecución a los cristianos en el Imperio Romano fue llevado a cabo por el Estado y también por las autoridades locales de manera esporádica y puntual, a menudo a capricho de las comunidades locales. A partir del año 250, la persecución en todo el imperio tuvo lugar como consecuencia indirecta de un edicto del emperador Decio. Este edicto estuvo en vigor 18 meses, durante los cuales algunos cristianos fueron asesinados, mientras que otros apostaron por escapar de la ejecución. Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la Iglesia. Los efectos de la persecución incluyeron la redacción de explicaciones y defensas del cristianismo. Antes del reinado de Decio, en el año 249 al 251, el único incidente conocido en persecuciones por el Estado romano ocurrió bajo el periodo de Nerón. A medida del siglo II, las multitudes estaban dispuestas a arrojar piedra a los cristianos, tal vez motivados por sus sectas rivales. La persecución en Lyon, en el año 177, fue precedida por la violencia de las turbas, que incluyó asalto, robos y apedreamiento. Luciano de Samosata relata de un elaborado y exitoso engaño perpetrado por un profeta de Asclepio, usando una serpiente domesticada en Ponto y Paflagonia. Cuando los rumores parecían estar a punto de exponer su fraude, el ingenioso ensayista informa en su mordaz ensayo. También podemos ver en lo que es la apologética de Tertuliano del año 197, fue escrito ostensiblemente en defensa de los cristianos, persiguiendo y dirigido a los gobernantes. En el año 250 el emperador Decio emitió un decreto que exigía sacrificios públicos, una formalidad equivalente a un testimonio de lealtad al emperador y a la orden establecida. Y no hay evidencia de que el decreto tuviera como objetivo a los cristianos, sino
que fue pensado como una forma de juramento de lealtad. Decio autorizó comisiones itinerantes que visitaban las ciudades y pueblos para supervisar la ejecución de los sacrificios y entregar certificados escritos a todos los ciudadanos que lo realizaban. A menudo se daban a los cristianos la oportunidad de evitar más castigos, ofreciendo públicamente sacrificios o quemando inciensos a los dioses romanos. Y los romanos los acusaban de impiedad cuando se negaban a ello. La negativa fue castigada con arresto, prisión, tortura y ejecución. Los cristianos huyeron a refugios en campos y algunos compraron sus certificados llamados libellus. Varios concilios celebrados en Cartago debatieron hasta qué punto la comunidad debía aceptar a estos cristianos lapsos. Las persecuciones culminaron con Diocleciano y Galerio al final del siglo III y principios del IV. Sus acciones anticristianas, consideradas la más grande, sería la última gran acción pagana romana. El Concilio de Sárdica, también llamado el Edicto de Tolerancia de los Nicomedia, fue emitido en el año 311 en la ciudad de Sárdica, la actual Sofía, en Tracia, por el emperador romano Galerio, terminando oficialmente con la persecución diocesana del cristianismo en el este. Constantino el Grande pronto llegó al poder y en el año 313 legalizó completamente el cristianismo. Sin embargo, no fue hasta Teodosio I, hacia fines del siglo IV, que el cristianismo se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano. Así que en el Nuevo Testamento afirma que la pareja judeo-cristiana Priscila y Aquila habían llegado recientemente de Italia, porque el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Richardson explica que la expulsión se produjo porque los desacuerdos en las sinagogas romanas llevaron a la violencia en las calles y el emperador Claudio desterró a los responsables, pero esto también cayó en el periodo del tiempo del 47 al 52, cuando el emperador se involucró en una campaña para restaurar ritos romanos y reprimir los cultos extranjeros. Suetonio registra que el emperador expulsó a los judíos en el año 49, pero Richardson dice que fue principalmente aquellos que venían conversos los que fueron expulsados. Es decir, los creyentes judíos, etiquetados en el nombre de Crestus, el Crestus distorsionado casi con certeza, evidentemente, de la presencia cristiana dentro de la comunidad judía romana. El autor Richardson señala que el término cristiano solo se hizo tangible en los documentos después del año 70 y que antes de ese tiempo los creyentes en el Mesías eran considerados étnicamente y religiosamente como pertenecientes totalmente a los judíos. Suetonio y Tácito usaron los términos superstilio o ritos impíos o profanos para describir las razones de estos eventos y términos que no se aplican a los judíos, pero comúnmente se aplicaba a los creyentes en este Cristo. El Imperio Romano protegió a los judíos a través de múltiples políticas que garantizaban la observancia sin obstáculos de las prácticas de culto judío. Richardson afirma enérgicamente que los creyentes en este Mesías eran los judíos de los que el emperador Claudio estaba tratando de deshacerse mediante la expulsión. En general, se acepta que desde el reinado de Nerón hasta las medidas generalizadas de Decio el año 250, las persecuciones cristianas fue aislada y localizada, aunque a menudo se afirma que los cristianos fueron perseguidos por su negativa a adorar al emperador. La aversión general por ello probablemente surgió de su negativa a adorar los dioses o a participar en el sacrificio, que se esperaba de los que vivían en el Imperio Romano. Los judíos también se negaron a participar en estas acciones, aunque fueron toleradas porque siguieron sus propias leyes ceremoniales judías, y su religión fue legitimada por su naturaleza ancestral. Por otro lado, creían que los cristianos que se creían que participaban en extraños rituales y ritos nocturnos que cultivaban una secta peligrosa y supersticiosa. Durante este periodo, las actividades anticristianas fueron acusatorias y no inquisitivas. Los gobernantes desempeñaron un papel más importante que los emperadores en las naciones,
pero no buscaron a los cristianos, sino que los acusaron y procesaron mediante un proceso denominado cognitio extra ordinem. No existe una descripción confiable y existente de un juicio cristiano, pero la evidencia muestra que los juicios y los castigos varían mucho y las sentencias van desde la absolución hasta la muerte. Vamos a continuar más o menos y vamos a ir rápido entre los años 1000 hasta el año 2020, 22, 23. En 1229, el Papa Gregorio declara que es deber de cada católico perseguir a los herejes. En el 1267, el Papa Clemente IV manda a los franciscanos y dominicanos para ocuparse de los nuevos cristianos que habían vuelto al judaísmo. También en 1267, en el Sínodo de Viena, decreta que los cristianos no pueden asistir a la ceremonia judía y los judíos no pueden disputar con el simple pueblo cristiano acerca de la religión católica. El Papa mismo ordenó a la Inquisición para proceder contra los cristianos que se convertían al judaísmo. En el siglo XIV, en Kiev utilizaban una expresión que traducida libremente es aquellos que siguen las tradiciones judías o los que piensan como los judíos. Estas personas renunciaban a la Santísima Trinidad y la condición divina de Yeshua. Monacato, jerarquía eclesiástica, las ceremonias y la inmortalidad del alma. Los concilios de la Iglesia Ortodoxa rusa proscribieron sus libros religiosos y no religiosos. Insistieron su quema condenando a un número de personas a la muerte, enviados adherentes al exilio y los excomulgaron a principios del siglo XIX. Un número de comunidades aparecieron en Tula, Voronezh y Tambov, que siguió las tradiciones judías y la halajá de tomar la vida. Durante la época nazi, y ya volviendo ya más cercano, los líderes de la Iglesia Católica Evangélica Alemana miraron como algo normal el matar judíos. Incluso Hitler pensaba que era un Mesías que venía a salvar al mundo de esta raza. Sus convicciones fueron apoyadas en las lecturas de Lutero, avaladas por el Papa Pío XI, y es increíble que como aquellos que profesan aún en la Iglesia Evangélica continúan con esa idea de que los israelitas han sido rechazados y que hoy solo ellos son los herederos espirituales de Israel. Este es el tema que vamos a continuar. Si bien es cierto, hay muchos más antecedentes, pero muestra durante todo este periodo cuál ha sido la persecución de aquellos creyentes en Yeshua HaMashiach, pero también observante Torah. Y vamos a hablar sobre una famosa teología de la sustitución o reemplazo. Dice en Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Lo primero que se debe saber que Israel es importante para el Altísimo. Israel es importante para el Eterno. Él todavía ama al pueblo israelita y su destino en Elohim es radiante. No ha cambiado su pueblo por una iglesia, los llamados de afuera. Ni menos el Mesías vino a fundar una nueva religión. Ni menos sus apóstoles cambiaron el propósito del Eterno. Ni un solo hombre puede hacer eso, desechar los mandamientos, la promesa y pacto que ha hecho el Altísimo con su pueblo Israel. Lo que hicieron aquellos creyentes gentiles de Grecia y luego de Roma fue hacer un cerco en contra de Israel, apartándose y apartando a los creyentes de las raíces hebreas, puesto quienes odiaban al pueblo elegido entrometieron supuestas expulsiones de Israel del pacto y levantaron voces y rasgaron vestiduras, argumentando que como los judíos habían muerto al Mesías, el Eterno había desechado a todo el pueblo de Israel y se lo entregó a las naciones y a la naciente famosa iglesia gentil, fundamentando una falsa doctrina. Ahora, ¿qué se entiende por esta teología? Porque realmente vemos un gran grupo de personas que profesan eso e incluso tienen una serie de argumentos. La teología del reemplazo, conocida también como teología de suplantación o subversionismo, enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido del Altísimo y ha sido suplantado por la iglesia gentil, la que sí ha aceptado el sacrificio del Mesías, olvidando
que en ninguna forma Israel ha sido descartado por el Eterno, incluido que su ciudad eterna, Jerusalén, está en la tierra de Israel, que sus bases y su fundamento y sus puertas son las 12 puertas de Israel. La teología del reemplazo postula que debido al rechazo israelita, Elohim lo rechazó a toda la nación, olvidando que a quienes el Mesías visitó fue a israelita, fue visto por israelita y levantó en la tierra de Israel, en el monte del Olivo, y además de eso, él posará nuevamente en el mismo lugar, en el monte de los Olivos en Israel. Dado que esta teología postula que la iglesia gentil es la nueva Israel, un diccionario de historia eclesiástica aclara que la teología de reemplazo es una enseñanza doctrinal que se originó durante la temprana iglesia. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo o el antijudaísmo o anti-israelismo brotó continuamente, infectando a todas las personas. Dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que, debido al rechazo israelita de Yeshua como su esperado Mesías y Salvador, el Altísimo ha rechazado a los israelitas, y por esta razón en que se basa estas suposiciones. Y tenemos claro, de acuerdo a la lectura que podemos hacer de la Escritura, que nunca en ninguna parte lo ha rechazado. Entonces, ¿por qué la teología del reemplazo ha mantenido su popularidad aún ante el cumplimiento de una creciente cantidad de profecías bíblicas? Simplemente porque muchos creen que tienen la historia de su lado. La premisa fundamental de la teología del reemplazo es que debido a su rechazo de Yeshua como Mesías, el Eterno descartó a su pueblo israelita como un pueblo escogido para siempre. Como castigo, Elohim dispersó al pueblo israelita entre las naciones, y ellos perdieron la tierra de Canaán y ya no tienen el derecho legal de volver a reclamarla. Y así se considera solo la dispersión del pueblo israelita luego del primer siglo. Ahora, ¿la historia podría defender? No, actualmente no la puede defender, porque realmente el pueblo de Israel no solamente son la tribu de Judá, sino todos aquellos que son hijos de Israel. Israel es una evidencia de que las promesas y las profecías se cumplen. En 1948, Israel un día se convirtió en una nación como un territorio, como fue predicho que la higuera florecería y que además será luz para las naciones. Por supuesto, hay evidencias escritutarias o de la escritura y una posición diferida del pacto. La iglesia gentil es la continuación histórica del pueblo israelita de su tierra, hasta la exclusión total de Israel. Eso es lo que se piensa. Se postula que el pueblo judío israelita ya no es el pueblo escogido, ya no tiene exclusividad y es como cualquier otra nación o pueblo en cuanto a los propósitos del Eterno, aparte del requerido arrepentimiento, nuevo nacimiento e incorporación a la iglesia gentil. El pueblo israelita no tiene futuro, esperanza ni llamado en el plan de Elohim. La teología del reemplazo enseña que luego que la visión de Pedro, Hechos 10, dando origen a la iglesia gentil, el término Israel en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. Y las promesas, los pactos y las bendiciones atribuidas a los israelitas en el Antiguo Testamento le han sido quitadas y dadas a esta iglesia gentil. ¿Quién los ha suplantado? Sin embargo, el pueblo de Israel es todavía sujeto a las maldiciones en la Biblia como consecuencia del histórico rechazo y rebeldía de su antepasado. Pero debemos confrontar esta teología de reemplazo con varias preguntas, de modo que los cristianos puedan comprender claramente la importancia de los peligros de dicha enseñanza. A primera vista, si vemos la evidencia histórica sustancial, la próxima generación a la que vio el sacrificio de Yeshua, vio el saqueo de la ciudad de Jerusalén, la destrucción total del templo, el desarraigo del pueblo israelita, de su tierra y la dispersión a los extremos más distantes del Imperio Romano. Los padres fundadores de la iglesia gentil en Grecia, quienes vieron estos eventos, se convencieron de que Elohim había terminado con Israel y que la iglesia gentil había formado el lugar de Israel en los propósitos de Elohim. Pero las crueles legiones romanas no fueron los únicos en causar el sufrimiento al pueblo israelita. La historia del pueblo israelita está repleta de tragedia tras tragedia. Para los proponentes de la teología de reemplazo, esa triste historia conforma la idea de que Elohim finalizó su trato con Israel. Sin embargo, su argumento es circular porque en realidad gran parte de su sufrimiento vino como resultado de la teología del reemplazo, en vez de haberla ocasionado. Si el antisemitismo nunca hubiera
invadido la iglesia gentil, muchas de las atrocidades que sufrió el pueblo de Israel durante los últimos 2000 años nunca hubiesen ocurrido. Cientos de años de persecución global no significa que Elohim haya rechazado al pueblo de Israel como su pueblo escogido. La historia, aún los pasados 1000 años, es el mayor argumento contra la teología del reemplazo, que en su valor, a pesar de lo horrible que haya sido hecha la historia, eso no refleja el rechazo de Elohim, sino la fidelidad absoluta de Elohim hacia su palabra respecto a su pueblo escogido. Moshe en Deuteronomio lo predice, que serían esparcidos y luego reunificados. La historia judía moderna sirve para desacreditar más la teología del reemplazo, el restablecimiento de la nación de Israel, el retorno del disperso pueblo israelita a su tierra. No tiene precedente histórico. Ningún otro pueblo dispersado por 2000 años ha podido regresar a su antigua tierra. Si Elohim hubiese rechazado a su pueblo israelita, y si no tuviera interés en darle una nueva existencia como pueblo-nación, ¿cómo podría haberse levantado Israel de la ceniza del holocausto y establecido como una nación soberana en la misma propiedad que había pedido? Y en este caso, gran parte del sufrimiento del pueblo israelita vivió como resultado de la teología del reemplazo en vez de haberla cuestionado. Elohim recuerda sus promesas y sus pactos porque son irrevocables, tanto para el Israel como para el gentil, hace 2000 años. Lo que vemos hoy día es un milagro divino de primera clase, el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. ¿Y qué podría explicar la perpetuidad del pueblo de Israel? Solo que el único y Elohim de Israel haya mantenido a su pueblo del pacto de la palma de su mano. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos, en Malaquías 3:6. No hay otro grupo étnico en la historia del ser humano como el israelita que haya favorecido nuevamente luego de confrontar tan fuertes obstáculos. Al ver tal perdurable existencia de Israel, es ocasión de alegría. Elohim es todavía el Elohim de Israel, su pueblo del pacto, y también será Él a los que se han unido a la comunidad de Israel por la fe. De esta manera la historia contradice la teología del reemplazo. ¿Podemos honestamente defender esa teología de reemplazo? No es posible que Elohim deje de amar al pueblo de Israel. Eso sería inconsistente con su carácter. Los israelitas son importantes para Israel, a quienes pertenece la adopción como hijo y la gloria de los pactos, la promulgación de la Torá, los cultos, la promesa de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mashiach. El pueblo israelita es amado de manera incondicional y eterna porque los dones y el llamamiento de Elohim para con los israelitas son irrevocables. Los teólogos del reemplazo quieren que Elohim trate a Israel de manera diferente que la iglesia. Por ejemplo, la teología del reemplazo usa algunos versos como el Salmo 103:12, de que Elohim alejó de nosotros nuestras transgresiones para decir que Elohim perdona los pecados de la iglesia, pero no puede perdonar así a Israel. Sin embargo, eso no es bíblico. Elohim recuerda sus promesas y sus pactos, porque son irrevocables, tanto para Israel como para el gentil. El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob nuevamente mostrará su gracia y misericordia a su amado Israel y derramará sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Y dice, y me mirarán a mí, quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10. El tiempo de que la iglesia deje de condenar a Israel y ore como el profeta del Antiguo Testamento. ¡Oh Señor! En la ira acuérdate de tener compasión. Habacuc 3:2. Yeshua se lamentó sobre Jerusalén, reconociendo que la misericordia y el perdón de Elohim hacia su pueblo israelita son mayores que su rebelión y pecado, y nunca serían reemplazados. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra del profeta Jeremías silencia la teología del reemplazo. Así dice Yahweh, si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche,
Y si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernará sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Jeremías 33, 25, 26. Si las leyes del cielo y la tierra todavía están vigentes, entonces podremos saber con seguridad que Elohim no ha reemplazado a su pueblo del pacto Israel. Él está en el proceso de restaurar a su pueblo Israel en su tierra y para sí cumplirá su eterno pacto con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Si Elohim no guarda sus promesas a Israel, luego de declarar sobre 15 veces en la Escritura que es un pacto eterno, entonces nadie podría tener seguridad en su pacto y estar excluido de una relación con él. Si Elohim no cumple esa promesa con Israel, entonces la iglesia está sin esperanza. Pero si Elohim guiara y guarda su pacto y sus promesas con Israel, podemos tener total confianza que guardar sus promesas a quien hemos sido injertados en el olivo. Y ahora, en el Nuevo Testamento hay evidencia que afirma la teología del reemplazo. Una doctrina teológica debe examinarse todos los textos pertinentes de la Escritura, y eso incluye la teología del reemplazo. A continuación, hay varios pasajes nuevos que imposibilitan la defensa de dicha teología. Elohim guarda su eterno pacto con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. En Gálatas 3:29. Y si ustedes son del Mashiach, entonces son de la descendencia de Abraham. Pero no se puede cambiar o reemplazar la palabra Israel por la iglesia, como se trata muchas veces de forzar los textos de los sermones de la iglesia gentil. Por ejemplo, si vemos nuestro texto, el cambio suena hasta extraño, el sentido del mensaje. En Romanos diría: hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Elohim por la iglesia es para su salvación. La iglesia ya salva, por definición, la iglesia ya es la comunidad de los salvos. Romanos 11:25 leería: a la iglesia le aconteció un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Apocalipsis 7:4 leería: oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de aquí tiene que ser Israel. En las 77 veces que aparece la palabra Israel en el Nuevo Testamento, no podemos legítimamente sustituirla con la palabra, cambiando solamente el texto. La teología del reemplazo enseña que nuestra fe en el Mesías significa que nos hemos convertido en hijos espirituales y herederos de los pactos hechos con Abraham. Esa promesa incluye a los gentiles, pero no excluye a los israelitas, ni hace nulo el pacto de la promesa y la bendición original. Es la simiente natural de Abraham. Ese verso simplemente incluye a los creyentes gentiles en los planes de Elohim que comenzó en Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia no es una extensión de Israel. Por eso digo que el reino de Elohim les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca fruto de reino. La teología del reemplazo trata de enfatizar que Yeshua enseñó aquí que el pueblo israelita sería reemplazado. ¿Con quién? Yeshua cuando dijo: el reino de Elohim les será quitado. Hablaba con los fariseos y los sacerdotes ese día, quienes habían fallado como representantes de Elohim, y no se refería a la nación de Israel en su totalidad. La credibilidad de la teología del reemplazo sufre aún más cuando se intenta sustituir a Israel con la iglesia con los textos bíblicos. En 77 veces aparece la palabra Israel en el Nuevo Testamento. No podemos legítimamente sustituirla con la palabra iglesia, porque el texto perdería todo sentido y carecería de toda integridad contextual. El texto pierde todos los significados cuando ponemos la iglesia en lugar de Israel. La única manera en que podríamos concluir que las profecías concernientes a Israel se refieren a la iglesia es que si las espiritualicemos o la alegoricemos, negando su sentido literal. Algunos también han dicho que el Nuevo Testamento es antisemita y por eso promueven la teología del reemplazo. Sin embargo, eso no es lo contrario. Los autores del Nuevo Testamento eran israelitas. Es cierto que pronunciaron algunas palabras muy fuertes contra el pueblo y su tiempo. Yeshua mismo habló ásperamente a los fariseos en numerosas ocasiones. Pedro criticó a la muchedumbre judía en el pórtico de Salomón. No obstante, esas discusiones eran entre israelitas. Incluso las más negativas reflejan la diferencia entre hermanos y no acusaciones desde afuera. En Efesios 2, 11 y 18 recalca la relación
que debe existir entre el pueblo israelita y los gentiles. La iglesia gentil, los de la incircuncisión, ahora han sido acercados por la sangre del Mesías, pero en ningún momento estos sustituyeron a lo de la circuncisión. El Mesías, nuestra paz, ha reunido al israelita y al gentil, derribando la pared intermedia de separación, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así el shalom, y para reconciliar con Elohim a los dos en un cuerpo por medio del madero. Así que por medio de Yeshua, ambos tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La identidad de la llamada iglesia gentil es una forma que el Elohim no permite que ignoremos el continuo plan de Elohim de Israel. La existencia de la iglesia gentil no debe negar la existencia y el propósito de Israel. Nuestra identidad no depende de una negación del verdadero Israel, sino que es confirmada en el Mesías y entrelazada con Israel. La iglesia no suplanta a Israel, sino que se une a Israel, y ambos serán una sola entidad mientras observen y respeten los mandamientos de Elohim, ya que al alejarse de la Torá, se alejan también de las promesas del pacto. El pueblo de Israel solo puede ser restaurado y redimido, nunca reemplazado. Hay promesas en el pacto renovado para el pueblo israelita que no pueden ser adjudicados a ninguna otra nación o pueblo, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y nuevamente tenemos Romanos 11, 26, 27. Ahora, la Escritura nos aclara que no hay reemplazo. Los pactos de Elohim con Israel son eternos. En la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas. Génesis 12:3. Porque por la simiente de Abraham vino el Mesías. Romanos 9, 4, 5. Elohim recuerda su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Una promesa por 1000 generaciones. Los actuales, Judá e Efraín, las 12 tribus son los antiguos israelitas. Y ellos todavía pertenecen a la adopción. El pueblo israelita solo puede ser restaurado y redimido, pero nunca reemplazado. El pueblo de Israel será siempre el pueblo del pacto de Elohim, y por medio de ellos todas las naciones han sido bendecidas como hijos. Y la gloria del pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, en Romanos 9:4. El Evangelio y el Mesías Yeshua vino primero al israelita y luego al griego, Romanos 1:6, Mateo 10:5-7. Ambos son nombrados porque hay una distinción entre los propósitos divinos con ambos. Pero no hay Israel ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Yeshua, el Mesías. Así como los papeles del hombre y la mujer son distintos para iguales delante de Elohim, los propósitos de Elohim para los israelitas son diferentes, pero aún iguales ante el Señor. El cumplimiento de la profecía ha evidenciado la falsedad de la teología del reemplazo. La profecía de los anales de los antiguos tiempos, que se cumplen a una velocidad cada vez más rápida, continúa apoyando la completa redención del pueblo de Israel, Romanos 11:26, la restauración del pueblo israelita en su tierra y la renovación de su relación con su Señor, Isaías 11, 43, 49 y 60, Jeremías 16, Ezequiel 35 al 37 y los profetas menores. Los israelitas son todavía israelitas. Israel es todavía Israel y la iglesia todavía es la iglesia. El pueblo israelita sería siempre el pueblo del pacto de Elohim. Y por medio de Israel, todas las naciones han sido bendecidas. ¿Fue reemplazado Israel? De ningún modo. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Elohim. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, porque los dones y el llamamiento de Elohim son irrevocables. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Nos dice en Romanos 11, 1, 2, 5, 26, 29 y 30.
Y en resumen, sobre la teología de la sustitución. Qué extraño es que Elohim haya escogido a los israelitas, pero no tan extraño como quienes escogen al Elohim de Israel, pero rechazan a Israel. Lo dijo William Norman Ewell. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. El apóstol Pablo, Romanos 11, 1, 2. Algunos que declararon en contra de las creencias de los israelitas, y los israelitas en los primeros siglos fueron los siguientes. Ignacio de Antioquía: no se debe celebrar el Pésach, porque son participantes de la muerte del Mesías. Justino Mártir afirmó que el pacto del Eterno con Israel ya no era válido y que los gentiles habían de reemplazar a los israelitas. Ireneo afirmó que los israelitas fueron desheredados de la gracia del Altísimo. Tertuliano culpó a los israelitas de la muerte del Mesías y que ellos habían sido rechazados por el Altísimo. Otros tantos como Orígenes en el concilio de Elvira, el concilio de Nicea, como Constantino cambió las festividades. Eusebio enseñó que las promesas estaban para los gentiles y las maldiciones para los israelitas. Además, la Iglesia era el verdadero Israel. Hasta el mismo Lutero, el reformador, consideraba que los israelitas no tenían parte y los catalogó de un pueblo miserable, maldito, tonto, estúpido, miserable, ladrones, alimañas, ciegos y venenosos. Y atento a matarlos, destruirlos, y su dinero quitarlo, y debían ser obligados a salir del país. Con decir que Hitler, un creyente cristiano avalado por Roma y fervoroso de Lutero, cumplió ese mandato, y muchos que profesan el cristianismo aún consideran que la teología del reemplazo es algo válido, pero es el motivo y seguirá siendo el motivo de tantas muertes y daños, no solo a los israelitas, sino que a todo el mundo. ¿Y en qué se basan esas suposiciones? ¿Por qué la teología del reemplazo ha mantenido su popularidad ante el cumplimiento de una creciente cantidad de profecías bíblicas? Simplemente porque muchos creen que tienen la historia de su lado. Y es por eso que hoy tenemos que partir principalmente diciendo eso. Y dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio las cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró las cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es apartado, apártese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, o el Alef y el Tab, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para mantener de ello el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las comunidades. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y que de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, sea con todos vosotros.
Con esto damos terminado y concluido en esta clase lo que corresponde a lo que es el módulo 1, Historia de Israel, del tema 5 de Yeshua hasta hoy, y lo que pasó y está pasando con el pueblo del Eterno.